Ave María Purísima, sin pecado concebida. Los primeros pasos de participar en el misterio de la Inmaculada Concepción son pasos de penitencia y de mortificación, como la Virgen ha repetido en Lourdes, en Fátima, en otras apariciones. Y hoy quiero volver al Antiguo Testamento para profundizar un poco más esa idea. La penitencia tiene que ver con extender el reino de Dios en todo nuestro ser. Ahora, San Juan de la Cruz aclara de que el enemigo que menos entendemos es el demonio, pero el enemigo que es más difícil de conquistar es la carne. Y el enemigo más fácil de conquistar y para alejarnos de él es el mundo. Entonces, el ejemplo de Josué y de los jueces nos puede ayudar a entender ese combate espiritual que es parte de la penitencia y parte de participar en ese misterio. En otro video voy a hablar más del combate espiritual contra Satanás mismo, porque hay una enemistad entre la Virgen Inmaculada y Satanás, pero hoy quiero enfatizar más esta lucha contra la carne. En el bautismo, el Señor ha sacado de nosotros el pecado original, pero ha dejado la concupiscencia, es decir, hay todavía un efecto del pecado en nuestro ser. Y la concupiscencia tiene que ver con la fuerza de nuestros deseos. Vemos esto con los que son adictos, drogadictos, adictos al alcohol, otras sustancias. Es decir, que casi sus deseos son tan fuertes que manejan a la persona, no pueden decir que no, que caen aun cuando quieren decir que no. Y en el libro de Josué vemos que el Señor dio la tierra prometida en la mano de Josué, es decir, que con un ejército no tan grande, él conquistó mucho de la tierra prometida, entró y conquistó Jericó y otras ciudades una y otra. Pero el libro de los jueces aclara que hubo todavía unos pueblos, unos tribus que el Señor había dejado en la tierra prometida, que Josué no conquistó a todos. Y que el Señor había dejado esos otros pueblos a propósito para que los israelitas de otras generaciones, podrían aprender el arte de la guerra. Ahora, Orígenes, un sacerdote y un teólogo de la iglesia antigua, primitiva, dice que nosotros leemos todo eso a la luz de Jesús y como una analogía espiritual. Es decir, que el reino de Dios es un don. Josué cuando entró venció mucho por la gracia de Dios, no por la fuerza de su ejército, como vemos en el ejemplo de Jericó. Pero Dios también deja ciertos pueblos para que todavía tengamos que batallar, tengamos que aprender cómo conquistar estos pueblos. Ahora, no estamos interesados en el arte de la guerra humana, estamos interesados en cómo vencer todos sus vicios. A veces el Señor quita de nosotros muchos vicios, muchos pecados, pero también a veces Él deja ciertos vicios de tal modo que nosotros tenemos que crecer en la virtud opuesta. Por eso mencioné en el otro video de que para nosotros también parte de la penitencia es escoger una virtud en la cual tenemos que crecer y es escoger ciertas prácticas para que podamos cada día crecer en esa virtud. Porque todo esto es necesario. Si la carne, como dice San Juan de la Cruz, es el enemigo más difícil de conquistar, entonces necesitamos extender el reino de Dios, necesitamos conquistar todo lo que es enemigo de Dios en nuestras mentes, corazones, emociones, en todo nuestro ser. Y eso toma tiempo, eso toma paciencia. Pero vemos que en la Virgen María es posible tener un corazón completamente conquistado por la gracia de Dios. Es decir, el terreno completamente ocupado por su gracia, por su amor, por su Espíritu Santo. Nosotros, aun después del bautismo, vivimos con la concupiscencia, de tal modo de que sí la gracia está en nuestros corazones, pero también esos deseos fuertes que a veces nos esclavizan.
Por eso San Pablo en su carta a los Romanos aclara en el capítulo 7 que él hace las cosas que justo no quiere hacer y las cosas que sí quiere hacer no lo hace. Entonces estamos en una situación miserable porque somos en algún sentido dueños de nosotros mismos. Yo soy quien soy, yo puedo escoger, pero también experimentamos que hay un poder ajeno en mí. Es decir, como cuando el tiempo de Josué, no todos los pueblos obedecían, no todos los pueblos estaban bajo el mando de Josué. Y también a nosotros, a veces hay como un poder, algo, una fuerza en nosotros que no obedece nuestras mentes, no obedece lo que queremos hacer, ni obedece a Dios. Entonces, la penitencia busca someter nuestra carne al Espíritu Santo. Ahora, hay que recordar de que al comienzo de la creación, cuando el Espíritu Santo soplaba sobre las aguas, sobre el caos en algún sentido, el Espíritu Santo no utilizó violencia para calmar las aguas. Él simplemente soplaba y a través de la palabra de Dios creó la luz, la oscuridad, creó la tierra y el mar. Es decir que para someter el caos al Espíritu Santo no necesitamos violencia, sino obediencia a la palabra de Dios. En la tradición de la Iglesia podemos encontrar santos que cuando intentaron usar penitencia, mortificación de la carne, a veces la usaban demasiado. Y hasta San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís, otros santos habían escrito de que fue demasiado, reconocieron esto y no recomendaron a sus discípulos que siguieran su ejemplo en cuanto a esas penitencias severas. Y hasta Jesús mismo dice a Santa Faustina una vez de que a él le agrada mucho más la obediencia y también la sencillez como un niño. Esto a él, claro que necesitamos y debemos practicar la penitencia. Pero Dios tampoco quiere violencia contra nosotros mismos. Otro ejemplo para aclarar esto, cuando yo vivía en Texas como adolescente, yo montaba caballos, yo estaba preparándome por un rodeo para participar en esta carrera. Y recuerdo que un día la mujer, quien era dueña de ese caballo que yo montaba, que este caballo tenía un problema con una avispa en la mañana. Y la avispa le dejó el veneno en su trasero y el caballo no quería obedecerme para nada. Cuando quería ir a doblar, no obedeció. No me obedeció. Y cuando quería frenar, tampoco me obedeció. Yo estaba en un lugar con cerco. Entonces yo me asusté. Yo intenté con más fuerza frenar el caballo, más fuerza, pero al fin me di cuenta que el caballo me iba a obedecer, pero simplemente necesitaba ser firme, no violenta, porque la violencia muchas veces surge de miedo y miedo muestra que no tengo fe. Entonces cuando me calmaba, yo simplemente frenaba y firmemente yo doblaba y así el caballo me obedeció. Nuestra carne es como el caballo, tiene mucha fuerza. El asunto no es matar al caballo, porque en tiempos antiguos, cuando no hubo coches y carros, necesitábamos los caballos para poder ir mucho más lejos de lo que es posible por nuestros pies. Y lo mismo, nosotros necesitamos nuestros corazones, necesitamos nuestras emociones y deseos. Todo esto es bueno. No más la penitencia es frenar para poder dirigir a la meta apropiada toda esta fuerza. Por eso la penitencia tiene que ver con la firmeza de nuestra voluntad y no con violencia contra nosotros mismos. No tenemos que ser crueles contra nosotros mismos. Porque en la Virgen, quien seguro practicaba la penitencia, ella tenía un corazón de paz. Ella no estaba en guerra contra ella misma. Y cuando nosotros estamos en guerra contra nosotros mismos, esto como aumenta la guerra, ¿no? Porque hay que recordar que en el crucifijo Jesús venció a Satanás como no en guerra, en combate así, sino en entregarse a Dios Padre a través del Espíritu Santo.
en rendirse completamente al Espíritu Santo. Entonces, nuestra meta es salir de Romanos 7, donde todos estamos, para poder compartir esta paz que tiene el corazón inmaculado de María, para que tengamos un cuerpo y un espíritu unido, como vemos en María asunta al cielo, donde el cuerpo y el alma juntos en unidad aman a Dios, lo obedecen y están en su presencia. Entonces la penitencia debe unir quienes somos, no dejar al lado el cuerpo como que es malo, ¿no? Todo nuestro ser debe ser dirigido a Dios y nuestra meta es la paz. Paz de armonía, que todo nuestro ser está bajo la voluntad de Dios, está bajo la influencia del Espíritu Santo. Y así la Virgen quiere compartir con nosotros esta gracia de su Inmaculada Concepción, la paz. Paz de que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, todos estén dirigiéndose hacia Dios en una dirección. Qué alegría sería esto, porque sabemos cuánto distraídos estamos muchas veces, ¿no? Pensamientos en algún lado, corazón en otro lado, preocupaciones en otro lado. Pero la Virgen quiere que seamos completos, íntegros, dirigidos en paz a nuestra meta, en amor hacia Dios y a nuestros prójimos. Por eso aquí termino. Toda penitencia debe servir a aumentar mi amor. Si no crees con amor a Dios y al prójimo, entonces la penitencia no tiene valor. Pero si me hace amar a Dios más, con todo mi ser, hasta con mi propio cuerpo, sí, es la penitencia que la Virgen nos pide. Recemos la letanía a la Virgen Inmaculada y por su intercesión que Dios les bendiga y guarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.